Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en su programa Criterios, y en esta ocasión para poder tocar la situación sobre qué es lo que ha pasado con el denominado primer desayuno de oración. A ver, estamos hablando de que se puede mezclar la fe con la situación de seguridad que vive el país. Además, muchos reclaman si realmente El Salvador sigue siendo o alguna vez ha sido un estado laico como tal. Bueno, eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al analista económico Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto. Buenas noches, un saludo para ambos aquí en el set y el saludo pues para las personas que nos sintonizan. Un gusto, y es que también le damos la bienvenida al analista político, el licenciado Adán Mejía. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Un gusto después de tanto tiempo. Sí, muchas gracias por abrir las puertas, darnos la oportunidad y dirigirnos a su audiencia. Deseamos bendiciones para cada uno de ustedes que están en esa pantalla y en los diferentes medios. Y un privilegio estar aquí con don Juan José también compartiendo y poder dar nuestras opiniones en estos temas. Hombre, es un verdadero placer. Así que vamos entrando en materia con este primer punto, pero entiendo que, Juan José, antes de entrar en la situación del primer desayuno, de la oración, entiendo que hay nueva información sobre el caso COSAVI que está muy relacionada con la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido, Juan José? Bueno, muy brevemente, el día de ayer pues montamos una conferencia de prensa frente a la Superintendencia del Sistema Financiero para darle a conocer al país, ¿verdad?, un escrito que el Departamento de Estado envió al congresista Magover, al congresista demócrata Jim Magover, relativa a nuestro caso. Muy breve el contexto. En el mes de septiembre del año pasado, el congresista envió una solicitud a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el país para solicitarle, ¿verdad?, a la embajada que recibiera a los afectados de COSAVI en la medida que habían ciudadanos norteamericanos afectados. Eso fue en septiembre del año pasado. En noviembre del año anterior, los afectados fuimos a la embajada americana a recordarle a la señora Naomi Félix la nota enviada por el congresista Magover. Sorpresivamente y con fecha 14 de enero ya de este año, el Departamento de Estado le envía una nota al congresista Magover diciéndole que un grupo de afectados fuimos recibidos en la embajada en noviembre del año pasado. Entonces nosotros ayer, ¿verdad?, montamos la conferencia de prensa para desmentir el contenido del escrito que el Departamento de Estado le manda al congresista Magover. Nosotros no hemos sido recibidos por ningún funcionario de ningún nivel de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el país, y hemos lamentado, ¿verdad? No quisiéramos creer que personal de la Embajada o la misma encargada de negocios envía información falsa o tergiversada al gobierno de los Estados Unidos relativa a un caso lamentable como ha sido el caso de COSAVI. Entonces nosotros ayer hemos desmentido la nota, ¿verdad? No hemos sido recibidos por ningún funcionario. Ayer le informábamos a la encargada de negocios, pues, que nos vamos a abocar a la embajada la próxima semana para dejar un nuevo escrito, reiterar nuestra petición de audiencia y si eso es posible, ¿verdad?, explorar, ¿verdad?, porque el Departamento de Estado asegura que nosotros fuimos recibidos en el mes de noviembre, cuando eso es categóricamente falso. Ok, entonces, en resumidas cuentas, la nueva información que se tiene es falsa, y lo que usted plantea es que la embajada se está prestando
para actos poco éticos. No quisiéramos creer que eso pasa. Quien debería de dar una explicación de esta nota es la embajada. La embajada es quien tendría que decir, ¿verdad? Si ellos enviaron un informe, ¿verdad?, al Departamento de Estado, porque nosotros recibimos la nota del equipo del congresista Magober. No es que hicimos nosotros una nota con inteligencia artificial, ¿verdad? Fue el equipo del congresista quien nos informa, miren, he recibido esta nota del Departamento de Estado donde se me dice que ustedes fueron atendidos en noviembre. Entonces ya será la embajada, ¿verdad?, la que debería de dar las explicaciones. Sería lamentable pues que el peso político que una institución como la Embajada de los Estados Unidos tiene en el país se pudiera estar prestando, ¿verdad? Una consulta, licenciado. Ustedes dicen que enviaron una carta a la embajada. ¿En qué fecha fue que enviaron esa carta? La enviamos en noviembre, el 21 de noviembre. ¿Y no será que hay una manipulación diciendo hemos recibido una carta y allá le interpretaron hemos recibido? Probablemente. Es una posibilidad. Es una posibilidad. De hecho, en noviembre ni siquiera los ciudadanos norteamericanos que son afectados los dejaron entrar a la embajada a dejar el escrito. Entonces, yo no quisiera elevar más el tema, ¿verdad? Ya será la embajada la que tendría que dar una explicación. Nosotros vamos a ir la próxima semana a dejar un nuevo escrito. Qué bueno. Pidiéndole una audiencia, ¿verdad? Y si dentro de la audiencia se puede aclarar una situación como esta, pues yo lo que tengo claro es que con la embajada americana o sin la embajada americana, la lucha de los afectados de COSAVI va a continuar, ¿verdad? Yo quiero agregar algo y hacer una petición al órgano judicial del país, porque este es un caso ya judicial que a toda vista se ve que se ha politizado y se está utilizando con intereses políticos partidarios. Entonces, creo que esto es una muestra de la falta de separación de poderes. Y mi llamado es al juez o jueces encargados de este caso que nos den evidencia. Aquí hablo como un ciudadano civil sin interés de COSAVI ni de la parte del gubernamental, sino que como un expectante que demuestre el Poder Judicial con este caso que hay separación de poderes. Porque uno ve los medios, están cargados de interés de los que fueron beneficiados con algún dinero de COSAVI, que se ha visto que es político, uso político. Entonces la injerencia política está opacando el poder y la acción judicial. Entonces mi llamado es a la Corte Suprema que ordene a los jueces encargados que den una clara evidencia que no hay una injerencia política. Y le garantizo que al hacerlo eso, ustedes van a ver que la parte legal y el proceso judicial se está encaminando. Porque creo que no es algo que, y vuelvo a recalcar, hablo como ciudadano, no ve, ya este tema se volvió político, nació político, y no quieren soltarlo porque va a haber afectados en la política de funcionarios del gobierno actual. Entonces mi llamado es eso al órgano judicial, que tiene un caso para demostrarle a la población que hay independencia de poder. Con esto cerramos el primer bloque, nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. El día 19 de enero se llevó a cabo el primer desayuno nacional de la oración, y es que esto representó que hubiera una gran cantidad de comentarios en torno a este evento. ¿Por qué? Porque se mezcla con la idea de la seguridad, porque hay opiniones sumamente divididas en las redes sociales o cuando uno le pregunta a la gente en la calle. Y es que por una parte se dice
que todo lo que ha sucedido es parte de un milagro divino, es parte de lo que Dios quiere hacer en el pueblo salvadoreño. Por otro lado, hay gente que dice: Dios siempre ha estado con nosotros, pero se le quiere utilizar para otros fines. Y existe ese choque social, existe ese choque en la sociedad. Pero desde una perspectiva teológica, ¿qué tanto se puede atribuir todo lo logrado en seguridad a Dios? Por favor, licenciado Mejía. Gracias. Yo creo que hay que ser muy objetivos en la temática y ver de dónde nace y la manipulación de un evento religioso con fines ya a la perspectiva electoral que tenemos ya. Ya inició, aunque el tribunal no haya dicho, inicia la carrera hacia las elecciones ya mediáticamente, y este tipo de medidas creo que es la primera clara con un interés político partidario. Quiero leer textualmente mi opinión en una de redes sociales sobre ese evento, y puse así: el desayuno de oración de hoy y la Agenda 2030 de ecumenismo interreligioso es urgente abordarlo del tema con pastores, posteriormente hacer un foro. Algunos me critican por ser un pastor político, pero a los pastores que callan las injusticias, ilegalidades y que hacen acciones políticas partidarias para congraciarse con el poder en turno, con el manto de la liturgia cristiana, les aplaude. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el desayuno fue convocado, porque veámoslo así, desde la parte del Ejecutivo. No es un evento 100% eclesiástico, porque el lugar donde se desarrolla, la agenda, cómo la manejan, todos los pastores en los medios que dieron opinión dijeron: fuimos invitados. Nadie religioso de cualquiera de las expresiones denominacionales, nosotros como organización eclesiástica invitamos al presidente a ser parte de este evento. Entonces, ¿qué es lo que le evidencia? Y por eso decía, hay que ser objetivos. Demuestra que fue un desayuno con carácter no solo gubernamental, político. Y esto nos lleva al tema que hay que verlo, porque históricamente, cuando los presidentes del Ejecutivo comienzan a utilizar el lenguaje de Dios, desde Alfredo Cristiani, de los gobiernos de Arena, que él terminaba sus discursos: Dios bendiga a El Salvador. Ante una población que por muchas décadas, las encuestas como LPG Datos, la UCA y todos, arrojan que más del 90% de la población salvadoreña en fe es cristiana. Entonces, el término en todos estos gobernantes... Cristiano católico y cristiano evangélica, según entiendo. Sí, es que eso hay que ver. Cuando hablamos cristiano, está todo el que cree en Cristo. Sí. Y ahí está la denominación católica y las diferentes expresiones cristianas evangélicas. Entonces, uno ve, hasta cuando hicimos el cambio de gobierno a un gobierno de izquierda, del FMLN, el discurso hacia la población siempre fue dirigido a ese 90% que tiene una fe cristiana. Y en esto yo hago un llamado, porque la misma palabra de Dios dice que al Señor, profetas de Dios dijeron que al Señor le ofendía que usaran su nombre en vano. Porque algo que hay que ver, nuestro gobernante actual, porque no le llamo presidente al actual, en los primeros 5 años se le llamaba presidente porque constitucionalmente sí obtuvo ese nombramiento. Este gobierno es inconstitucional. Entonces, para mí el honrar el término presidente es para alguien que entró por la vía legal. Con la manipulación que hubo, tenemos un presidente inconstitucional. Entonces, el gobernante en turno del Ejecutivo utiliza ese lenguaje pensando también en que está llegando a una población cristiana. Entonces, es una manipulación, y él juró en su primera toma de posesión, con la mano en la Constitución y con la Biblia, están los videos, están las fotografías, juró delante de Dios, porque al ponerle en la Biblia está consciente que delante de Dios, y no cumple lo que juró.
Y la Biblia dice en Eclesiastés, el rey más sabio que Israel ha tenido en historia, el rey Salomón, el escritor de Eclesiastés, dijo, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas a Dios y no cumpla, porque Dios nunca se va a liar a la mentira, a la falsedad, al engaño y a la injusticia. Entonces, con esto quiero decir que la expresión del discurso para atribuir que el cese de la violencia de las pandillas ha cesado en el país, atribuirlo a una intervención de Dios, solo me acordó cuando él quiso darle golpe de Estado al poder legislativo, que llevó, ya siendo presidente, al ejército, y era... Habla del 9 de febrero del 2020. Exacto. ¿Qué dijo él? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no destituyó? Porque él había anunciado y se rumoraba, va a destituir a los diputados y le va a dar golpe a la asamblea. Porque Dios me dijo que no. Entonces, uno debe de verlo objetivamente. Como teólogo, le digo, a un profeta, Balaam, Dios usó a un burro para hablarle. Entonces, no podríamos descartar, si queremos verlo así, puede ser que Dios le habló. Pero ahora, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Y veamos qué hacen después. Destituye a los magistrados de la sala de lo constitucional. Si Dios le dijo que no hiciera eso, ¿por qué lo anterior sí lo hizo? Si fuese Dios, porque aquí no podemos decir, entre lo espiritual, que si Dios le habló al licenciado, yo no escuché. Entonces no puedo ni negarlo ni afirmarlo. Pero las evidencias, como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si Dios da una orden de justicia y tenemos un gobierno que ni su propia palabra, su propio juramento con Dios respetó, ¿tiene credibilidad? No. Entonces, desde ahí, toda expresión que escuchemos de gobernantes, así debemos de verlo objetivamente y preguntarnos realmente cuál es la fe religiosa del gobernante del Ejecutivo y de muchos ministros y de muchos diputados de la Asamblea. Y ojo, no utilicé Asamblea Legislativa, porque lamentablemente no tenemos una Asamblea Legislativa. ¿Tampoco? No, porque ¿qué propuesta hemos tenido en todos estos años de un diputado de Nuevas Ideas en base a la Constitución? Yo siempre digo esto a los medios que tienen el acceso a entrevistar a los diputados. Pregúntenle en los elementos principales de nuestra Constitución de la República, a ver si dan una respuesta. En su lenguaje no son legisladores constitucionales, son legisladores del Poder Ejecutivo. ¿Dónde hay una propuesta que nazca de un diputado de Nuevas Ideas sin que pase por el filtro del aval del Ejecutivo? Entonces tenemos diputados de una asamblea, pero no legisladores de la Constitución. Entonces, para resumir, fue un evento 100% de elevar la acción del gobierno. Y aquí uno debe de ser claro, porque los rumores y el uso que utiliza el oficialismo cuando uno habla de este tema, dice, aquí está un defensor de pandilleros. En ningún momento. Por ejemplo, ese discurso de que si ellos pierden fuerza, hoy ya no es si pierde la presidencia, sino si pierde fuerza en la Asamblea Legislativa, ya no va a poder estar presos los reos, como que el legislador tiene poder de dar libertad a alguien en la cárcel. ¿A quién le corresponde dar sentencia que permanezca preso? No es la Asamblea Legislativa, es el órgano judicial. Y se va a elegir diputados, presidente. No vamos a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que yo siempre he dicho, si es uno de los tres poderes, ¿por qué le quitan a la ciudadanía el derecho de elegir ese poder? ¿Por qué no tenemos la población civil el derecho de elegir magistrados? Porque el interés, y esto ha sido en los gobiernos pasados, no es del Frente y de Arena, el interés es manipular el Poder Judicial y la injerencia directa del Ejecutivo con el Poder Judicial.
El día que alguien diga, sí, démosle la oportunidad a la población que así como elige presidente, así como elige legisladores, elija a los magistrados de la Corte Suprema, entonces vamos a tener una democracia real. Pero mientras eso no suceda, vamos a tener una Corte Suprema con órdenes del Ejecutivo. Y entonces, esa es una realidad, una triste realidad de la distorsión democrática que tanto costó a este país y que tan fácilmente se está tirando por la basura y no se está valorizando. Y quiero, para darle la oportunidad aquí, decir algo. Parte de la culpa la tiene la educación que no formó a nuestros bachilleres en términos de constitución. Parte de culpa también lo tenemos los padres de familia, que la Constitución de la República se la hemos delegado o a los abogados o a los políticos. La Constitución de la República es nuestra identidad. Y esto yo lo traigo a colación porque en la Biblia dice esto, y Dios lo dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ojo, hay gente del actual gobierno que dice, no, es que esta Constitución hay que reformarla porque fue hecha por Dawison. Pero no es esa misma Constitución con la que tienen el régimen. Entonces, ¿por qué es mala cuando la Constitución me limita, cuando me quiero exceder al poder democrático? Y es buena cuando me va a favorecer mis acciones. Entonces, ¿cuál es el caldo? La ignorancia que tenemos los salvadoreños, y espero que no se ofenda, estimado salvadoreño, al utilizar el término ignorancia. Yo ignoro muchas cosas. Hay gente que tiene un oficio que yo no lo puedo hacer porque ignoro cómo hacerlo. Entonces no es un término para... Me hirió, y digo esto porque ocupan en muchas redes de YouTube y todo frases de uno y digan, Pastor Adán, el analista político, trata de ignorantes a la ciudadanía salvadoreña. No, o sea, ahí depende cómo usted lo reciba, pero todos ignoramos algo que no lo sabemos hacer, así es que no es ofensiva. Y debemos ir a nuestras leyes para que no sigan pisoteando nuestros derechos. Eso yo quiero dejarlo bien claro. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, volvemos en Criterios. Es bastante curioso, pero a nivel de religión se podría pensar que los cambios en El Salvador, si son por una situación divina, entonces quiere decir que El Salvador pues es uno de los países que más cristianos tiene. Pero los datos arrojan que Paraguay, Venezuela, México, Ecuador y Bolivia son los que más católicos tienen, con el 72%. Si hablamos de mayoría cristiana, combinando cristiano-católicos con cristiano-evangélicos, hablamos que Perú cuenta con el 93%, Venezuela con el 89.5% e incluso Guatemala tiene el 86%. Y si hablamos de cristiano-evangélicos, Honduras, Guatemala y El Salvador cuentan con un 43%. ¿Por qué planteo esto? Porque mucho se dice es que estas cosas no podrían estar sucediendo si la gente no creyera en Dios. Pero hay otros estados que realmente creen muchísimo más, pero sus situaciones de inseguridad no son las mismas. Y su situación económica evidentemente es diferente a la nuestra. Juan José, ¿está de acuerdo en que la fe se ha tomado como una herramienta de manipulación, de propaganda? Definitivamente no, ¿verdad? Bueno, creer es una elección. Algunos lo llaman una convicción, ¿verdad? Una opción de fe. Pero fíjate que viendo los datos que tú señalas, es interesante recalcar este evento que montó el Ejecutivo, ¿verdad? El gobierno,
jornada, Día Nacional de Oración, algo así lo llamaron, plantea una serie de cosas. En primer lugar, bueno, yo soy de la perspectiva que este evento es una mezcla entre cortina de humo y una manipulación de lo más vulgar y ofensiva de las emociones de la gente. Y precisamente la fe es uno de los elementos, ¿verdad? Que ya incluso pues hasta analistas políticos del pasado de izquierda han dicho, ¿verdad? La religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Fíjate que yo, más que meterme a las cosas teológicas, porque aquí tenemos al licenciado Mejía, que es el experto, yo me hago muchas preguntas de este evento. Por ejemplo, ¿verdad? Ya que el licenciado tocaba el tema de la Constitución de la República establece que el Estado salvadoreño es laico. Sí, artículo 25. Palabras más, palabras menos, pues, porque esto no es una clase de epistemología, ¿verdad? Un Estado laico es un Estado que no privilegia anteponer una doctrina religiosa frente a las otras. Es un Estado que trata de mantener el equilibrio de las creencias, ¿verdad? Reguladas, por supuesto. Pero bueno, al final el Estado salvadoreño es un Estado laico. La primera pregunta que yo me hice al ver esta cadena nacional es, ¿qué hace un Estado laico en una cadena nacional promoviendo un día de oración? Yo no soy abogado, no me voy a meter tampoco esos pleitos, pues, pero hasta alguien puede decir, mira, esto es una violación constitucional, hizo el presidente de la República al hacer ese evento. Sí. El Estado no está para fomentar la identidad religiosa, esa es una opción, esa es una decisión individual de cada individuo de creer o no en un ser superior o en un ser divino. Otra de las preguntas que yo me hacía, mira, porque aquí vienen las paradojas, ¿verdad? Bueno, en la Constitución de la República está instituida la religión católica como la religión que profesan, bueno, no sé en aquel momento, pues, pero probablemente la mayoría de salvadoreños. Esto es interesante. Yo probablemente no comparto eso, precisamente por el concepto del Estado laico. La Iglesia Católica debería de ser retirada de su estatus constitucional, ¿verdad? Y pasar a ser una doctrina religiosa más, como las otras doctrinas, ¿verdad? Que la rige la ley de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Pero mira lo interesante, ¿verdad? Si la Iglesia Católica está reconocida con rango constitucional, los principales ausentes de ese evento fueron precisamente las autoridades de la Iglesia Católica. Ahí no estaba el cardenal, ahí no estaba el nuncio apostólico, que es el representante del Papa, ¿verdad? De la Iglesia Católica. No estaba el arzobispo. Probablemente pudieron haber estado algún par de sacerdotes ahí católicos, ¿verdad? Pero actuando a título personal. La iglesia es una institución bastante vertical, igual que los militares. Si el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada no participa en un evento social, aunque los soldados estén ahí, institucionalmente no participa el ejército. Entonces, no deja de ser interesante que el nuncio apostólico, el cardenal y el arzobispo, que son las máximas autoridades de la iglesia, y la conferencia episcopal, no participaron del evento. Y aquí vienen tres preguntas más de esa ausencia. ¿Será que la Iglesia Católica no participó porque no cree en el Dios de Nayib Bukele? Esa es una tesis de análisis, pues. Dos, ¿será que la Iglesia no le hace caso al señor Bukele? Porque es un funcionario inconstitucional, como dice el licenciado. De hecho, recuerdo, licenciado, que en un momento, cuando se comenzó a hablar sobre la situación del aborto en el país, invitaron exclusivamente a diputados y a pastores, pero la iglesia católica quedó totalmente excluida. Así es. ¿Es parte de lo que está diciendo? Sí, entonces yo cuando miro que no están las principales autoridades de la Iglesia Católica, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿será que no fueron porque no creen en el Dios de Nayib Bukele?
no fueron porque no le hacen caso al presidente de facto que tenemos, o no fueron porque no se prestaron al show. Luego, mira, hay otra serie de preguntas, porque mira, este evento generó, digamos, muchas inquietudes en quienes hacemos análisis político, ¿verdad? Bueno, era un evento, Día Nacional de Oración. En la cadena nacional no vimos a Nayib orando. Y si lo hubiera hecho, la pregunta es, ¿a qué Dios le ora a Nayib Bukele? Y esto es clave entenderlo, porque dependiendo del Dios al que tú adoras, así hay costumbres y tradiciones en la fe. Exacto, la liturgia. Por ejemplo, nosotros hemos visto, ¿verdad?, muchas manifestaciones de iglesias protestantes que para orarle a Dios y expresarle su amor y su convicción de fe, bailan, cierran los ojos, brincan, se tiran al suelo, ¿verdad? Y esa es parte de su creencia, en que algunos las veamos como expresiones un poco ridículas o extrañas. Los católicos normalmente, ¿verdad?, cuando se quieren comunicar en fe con Dios, pues cierran los ojos y se persignan, ¿verdad? Los musulmanes, por ejemplo, ¿verdad?, cuando quieren conectarse con Alá, ¿verdad?, que es el Dios en el que ellos creen, ponen una especie de sábana, ¿verdad? Yo no conozco, no soy practicante de ese tipo de religión, cómo se llama la sábana, pero se coloca en el suelo, tú te arrodillas y empiezas a hacer reverencia. Entonces, yo no vi a Nayib Bukele orando. Lo que vi fue un discurso, como te digo, con una clara y vulgar y ofensiva manipulación de las emociones. Si hubiera rezado, habría que preguntarle a él a qué Dios le reza. Porque como te digo, dentro de cada una de las corrientes teológicas, ¿verdad?, hay culturas y tradiciones que se respetan, pues, aunque no las compartamos. Y luego, bueno, pues vienen otra serie de expresiones en ese evento, donde se hace alusión a un milagro de Dios, el fenómeno de disminuir la violencia, particularmente la violencia de las pandillas. Nayib decía algo interesante, fíjate, decía, ni 100 expertos que trajéramos aquí se pueden explicar lo que ha sucedido en El Salvador. La única explicación que esto tiene es un milagro de Dios. Eso es una clara y vulgar manipulación de las emociones de la gente. Aquí hay mucha gente que sabe por qué ha pasado lo que actualmente pasa en el tema de seguridad. Habría que preguntarle a Mario Durán, habría que preguntarle al director del Tejido Social, a Osiris Luna, habría que preguntarle al Charlie, habría que preguntarle al Croc. Esas personas pueden explicar por qué tenemos el milagro de Dios, como dijo el gobierno. En segundo lugar, uno dice, bueno, mire, si los católicos, los protestantes o los creyentes de las distintas corrientes de fe que hay en el país oraban porque la violencia parara, quiere decir que Dios no nos escuchaba. Ha tenido que venir Nayib Bukele para que ahora él interceda, y ahora sí Dios escucha las plegarias de los católicos, de los evangélicos, de los protestantes. Entonces, al final, tú lo que ves ahí, Fernando, es una cortina de humo, un evento con una clara manipulación de las emociones, particularmente de la fe, jugar con la fe, y creo que eso es realmente repugnante y lamentable. Con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Algunas de las cosas que dijo el presidente Bukele durante el desayuno nacional de la oración es: le pedimos a Dios por guía, por sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. Posterior a eso, agregó:
nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. La pregunta es simple: ¿de qué manera se puede explicar que no hubiera una baja civil? Nuevamente, ¿lo atribuimos a Dios? ¿Lo atribuimos a una deidad o a algo más? Adán Mejía, por favor. No, hay que atribuirlo a una estrategia política de un gobierno populista. El gobierno populista sabe cuál es el tema que puede conectar con una población. Porque al analizar la frase, ¿qué motivó el régimen de excepción que tenemos, que es inconstitucional en este periodo? Porque la Constitución dice que se puede extender para 30 días, o sea, un mes, y si las condiciones que lo movieron persisten, se extiende no más, no se pueden exceder más de otros 30 días. Entonces, se mantiene. Ahora, decir que no hubieron bajas de civiles, ¿qué es lo que lo movió? ¿Acaso no fueron más de 80 civiles que murieron? ¿Y por qué murieron? ¿Por qué hay un silencio de parte del Ejecutivo ante las claras evidencias de medios de comunicación que filtraron llamadas donde se han sacado pandilleros, jefes de pandillas que estaban en prisión y que se sacaron sin un poder, sin una orden judicial? ¿Por qué? Entonces, ¿le vamos a atribuir esas ilegalidades e injusticias a un Dios justo? Licenciado, una consulta, Sí. disculpe que le interrumpa. Cuando el presidente menciona que la guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil, ¿a partir de cuándo se va a tomar que comience esa guerra? ¿Desde el momento en que el presidente llega al Ejecutivo? ¿Desde el momento en que instaura el plan control territorial? ¿O desde el momento en que instaura el régimen de excepción, que es donde inician todas las capturas de la mayoría de los pandilleros? ¿Desde cuándo es la guerra contra las pandillas? Para responderte, me tendría que ir al gobierno de Francisco Flores. Porque si ustedes leen lo que en aquel entonces se llamó mano dura, era eso. ¿Pero por qué no lo ejecutó? Porque estaba el ala del frente, teníamos una asamblea democrática, que dijo: el ejército no puede salir, porque la firma de los acuerdos de paz los tenían tan vigentes que uno de los problemas era el abuso del poder militar. Y ahora podemos ver, bajo el régimen, hay un abuso, no de un poder militar, sino de agentes del CAN, en varios municipios, no solo en San Salvador. ¿En base a qué? Y se ha oído hablar. Los mismos vendedores dicen que los amenazan. Acuérdense que estamos bajo el régimen. Hay un abuso de esto. Entonces, ¿por qué digo que desde entonces? Porque esta problemática de la pandilla han habido fuerzas. Y lo que estamos viendo hoy, si lo vemos así y vamos a la ley que Francisco Flores estableció sobre eso, Nayib Bukele, le guste o no, Arena está aplicando lo que Arena proponía en ese entonces: combatir las pandillas. Se creó una ley posteriormente a Francisco Flores, en gobierno de Tony Saca, una ley para poder ampliar la edad para condenar menores de edad enfocado a las pandillas. Entonces, el país tiene leyes secundarias para tratar el problema de las pandillas, y esa ley secundaria, si no siguiera gobernando este gobierno, le da al Poder Judicial derecho para no sacar a ningún de estos pandilleros. No nos traguemos eso que si ellos dejan de gobernar, se abre. Eso es mentira. Eso es hacer ver ante la población que el Poder Judicial no tiene voz ni voto, no tiene poder. Caemos una vez más, son frases que traen al oído de la población agrado y decirnos: necesitamos darle mantenimiento a esto, aunque nos estén dando medicinas amargas en otros sectores. Yo quiero apuntar en cuanto a esto de guerra, si lo vemos. En una guerra se necesitan dos bandos. El término guerra contra las pandillas yo lo entendí: vamos a atacar a las pandillas. Pero ¿cómo lo interpretan fuera de El Salvador? Que ellos imaginan que los pandilleros se armaron y empezaron a enfrentar al ejército y a la policía. ¿Dónde está una noticia, como lo vimos en la guerra civil, que hubo enfrentamiento armado entre el ejército y las pandillas? Si no hubo una guerra, entonces no va a haber ni un caído del ejército.
porque el uso del término guerra es combate. Pero lo que interpreta la gente es, no, entonces aquí hubo un enfrentamiento, porque todos sabemos que los pandilleros mataban policías, pero no era su objetivo. La extorsión era amenaza de muerte, era hacia los civiles. Y eso se agradece. Eso se agradece, porque ya el salvadoreño puede vivir en paz, no vivir con aquella zozobra, mi hijo va a estudiar a saber si va a regresar. Sí. Eso se agradece. Pero no se agradece que se manipule. Porque lo normal de toda ciudadanía es vivir en paz. Este efervesciente y esta carta de presentación no le va a durar para siempre a nuevas ideas. Porque el salvadoreño va a entender, no, si lo normal es vivir así. Entonces ahorita le funciona como una carta de presentación con intereses políticos, sí. Pero va a llegar un tiempo en que van a decir, no, la paz es vivir en paz sin que maten a mi hijo, a mi papá y mi mamá. Es lo normal de una sociedad en paz. Entonces eso debemos de verlo. Solo quiero añadir algo sobre la expresión que separación Estado e Iglesia. Yo no lo comparto por estar del lado eclesiástico, por un punto. Nace allá con el Imperio de Roma, porque veíamos cuando Constantino establece que la religión oficial del Imperio Romano sea el cristianismo como tal. Pero hubo un abuso, la historia lo dice, tanto la historia seglar como la historia cristiana. Eso es evidente, innegable. O sea, hubo un abuso, entonces para evitar este abuso dijeron, los clérigos, los curas, los pastores no tienen que tener injerencia de gobernar o de influir al gobernante. ¿Verdad? Ahora veamos nuestra historia, nuestra independencia. ¿Quiénes lo gestaron? ¿Acaso no tenemos religiosos ahí? Entonces hay que ver el contexto. Pero hay que ver, agregar algo. Hubo religiosos, pero una cosa es que, por ejemplo, José Matías Delgado diera el grito de independencia en nombre de Dios, y otra cosa es que lo hiciera en nombre de las injusticias sociales. Exacto. Pero lo que estoy viendo es que se está... Ahora, veamos esto. Yo estoy a favor de la separación de Estado e Iglesia, y yo sé, cualquiera que quiera ir al Ministerio de Gobernación a sacar la personería jurídica de una iglesia, no le van a aprobar si él pone que tiene intereses políticos, partidarios y gubernamentales, porque está la separación Estado e Iglesia. Pero mi pregunta es, ¿por qué la separación de Estado e Iglesia solo es del lado eclesiástico? Sea católico, evangélico, testigo de Jehová, musulmán, pero ¿quién da la autorización para que funcione una iglesia, el Estado? Entonces la separación Estado e Iglesia no es tan real, el concepto se oye bonito. Lo otro, y la libertad la libertad de culto. Yo fui uno yo de los que yo lo dejo que usted practique su religión en tanto usted no me obligue a mí a hacer lo que usted quiera. Exacto. El artículo 25 de nuestra Constitución, que es el que mencionaba él, establece que la religión oficial reconocida por el Estado es la Iglesia Católica. Y las demás expresiones religiosas tienen derecho a constituir y desarrollar. Entonces aquí hay una libertad. Ese artículo está dando libertad de religión, libertad de culto y libertad de expresión. En la reforma que tiene este gobierno a la Constitución, anulan este artículo. Estudian la reforma y no aparece. Ahora, decir que nuestro Estado es laico no es así. Le voy a decir por qué. La introducción de nuestra Constitución dice, puesta nuestra confianza en Dios. Desde ahí no tenemos un Estado laico. ¿Se contradice la misma Constitución? En la bandera. No se contradice. Nuestros símbolos patrios son religiosos. Ahora, ¿por qué yo me opongo a la manipulación? Porque pongo ejemplos, España y Chile. Le dieron fuerza a este punto y entonces empezaron a decir esto. Y aquí ya se está dando luces a lo que voy a mencionar. La plaza es pública, es del Estado. Entonces los religiosos no pueden usar la plaza pública para una actividad religiosa, porque somos un Estado laico y hay que separar. Pero no, la Iglesia tiene libertad de expresión. Entonces ahí es donde se puede manipular un concepto. ¿Qué pasó? En Chile no se dio mucho, pero estaba la iniciativa. En España sí. Cerraron instituciones educativas
religiosas, y aquellas que no cerraron le ordenaron quitar crucifijos, Biblias, nombres cristianos, porque la educación es laica, no religiosa. Ojo, y ya que hago un llamado a todos los cristianos de cualquier expresión, porque muchos cristianos dicen, no, yo estoy a favor de la separación Estado e Iglesia, pero vea cómo se manipula esa expresión y cómo limitan a la expresión cristiana. Y el trasfondo islámico de los Bukele, y lo hablo abiertamente, ¿verdad?, es islámico. Y veamos los países islámicos, ¿hay libertad para que el cristianismo pueda ejercer su religión? No. Entonces, ¿por qué bajo el orden de una ciudad, de lo cual yo estoy de acuerdo, el ornato, el orden, el centro histórico se ve bonito, pero ¿por qué no dan permiso para que un predicador haga una oración con un megáfono? Y sí se permite que el presidente convoque a los pastores a un edificio estatal, y la libertad religiosa ya en el país, y algunos dentro de la misma grupo cristiano evangélico me dicen, no, Adán, no exageres, en el país tenemos libertad. Ya se están dando luces, y si no somos entendidos en los tiempos, cuando sintamos, nos van a quitar nuestra libertad religiosa. Porque si un alcalde, por el ordenamiento de un lugar, no permite un evento religioso, está en contra de la Constitución y atacando la libertad religiosa. Con esto nos vamos a la última pausa comercial. Volvemos rápidamente en Criterios. Y es que, a fin de cuentas, esto ha tratado de religión y seguridad. Al final, Juan José, no se le puede terminar de dar el crédito a Dios por la situación de seguridad ocurrida en esos años. Mira, este es un tema bien polémico, pues, incluso hasta muchas de las personas que nos ven puede hacer que estén de acuerdo o no con lo que decimos. Claro, el criterio lo tienen ellos. Es que por eso te decía, uno ve fenómenos raros en este evento. O sea, si el 92% de este país somos creyentes, no importa si sos católico, evangélico o de otra denominación, el fenómeno de la violencia de la pandilla lo hemos tenido casi por 20 años. Uno apela al sentido común. ¿Será que todos los hogares no rezábamos y le pedíamos a Dios para que la violencia cese? La pregunta es, ¿por qué Dios no nos escuchaba? Entonces, de repente aparece un personaje aquí y dice, hoy Dios sí nos escucha. O sea, parece que Dios descubrió El Salvador a partir del 2019. Del 2019 para allá, no sé, quizás nos escuchaban otros santos, pero no Dios. Fíjate que yo, viendo el evento, ¿verdad? Y vamos a mezclar datos. Si el 92% de la gente es creyente, no importa de lo que cree, si es musulmán, evangélico, católico, etcétera, mormón, etcétera. Y el 97% de las encuestas, según el gobierno, respaldan al presidente. Y se quería hacer un día nacional de oración y un acto solemne, ¿verdad?, respetuoso, litúrgico. ¿Por qué no se convocó ese 97% de la gente ahí a la plaza pública, como dice el licenciado? ¿Por qué cuando te pusieron la banda presidencial habían acarreado con buses a un montón de gente ahí? Y hasta los hicieron levantar la mano y jurar por Dios que no se valía quejarse. Entonces uno dice, si a mí me ama el 97% de la gente, ¿dónde estaba la gente en ese evento? Si yo en ese evento lo que vi fue chacales, pues, mercaderes de la fe, diputados, funcionarios de gobierno. Ese es el tipo de cristiano que nos representa. Yo ahí lo que vi fue
Yo no recuerdo quién dijo esa frase, pues, pero sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, yo lo que vi ahí fue mercenarios de la política. Incluso ahí había un pastor, ¿verdad? Que su padre, cuando se pasaba la colaboración del diezmo, decía que no suene, hermano, que no suene. No, entiendo que no aceptaban monedas. Así es. No los billetes para otra gente, ¿no? Entonces, si ese tipo de lacra que vimos ahí es a lo que Dios escucha, por favor. Yo creo que hay que también entender, muchos de los que fueron invitados, como yo le escribí, el protagonismo, la imagen. Y hay que verlo, orar nunca es malo. Sí. Eso es bueno. Pero lo que menos hubo ahí fue oración. Pero lo malo es la manipulación, y el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Algunos dirán lo siguiente: es que la Biblia dice que es Dios el que pone y quita reyes. Y pero bajo esa, disculpe que le interrumpa, pero bajo esa premisa, entonces todos los presidentes anteriores de los que todos se quejan, entonces también lo puso Dios. Exacto, es que a eso voy a decir. Y también usan Romanos 13, el apóstol Pablo dice que el que se resiste a toda autoridad, resiste a Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios, dice Romanos 13. Pero si usted va a Hechos 16, Pablo lo meten en la cárcel injustamente, lo azotan, y vienen los magistrados y le dicen al carcelero: sácalo a escondidas, dale carta de libertad. Y viene Pablo y les dice: soy ciudadano romano, y a un ciudadano romano no se le trata así. Primer reo que tiene la cárcel abierta y no se quiere ir porque hay una injusticia. El mismo que escribió: el que resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste, nos dice, cuando esa autoridad actúa injustamente, no hay que obedecer. Hechos 5 dice que los gobernadores, los sacerdotes, impedían que a los discípulos de Cristo predicaran más en el nombre de Jesús, y dijeron lo siguiente: eran autoridades del imperio y eclesiásticas judías: nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no debemos permitir, porque la Biblia es tan frágil que alguien la puede manipular para su interés. El profeta Oseas, en el capítulo 8, versículo 4, dice lo siguiente, de parte del Señor, dice el Señor: ustedes han puesto reyes y príncipes que a mí no me consultaron, y de ellos han hecho ídolos. Eso está viviendo El Salvador, en nombre de Dios. Entonces yo decir, Fernando, que el gran ausente ahí fue el pueblo católico, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano. Yo lo que vi ahí fue vividores de la política, y yo creo que hasta con un serio problema epistemológico, pues, porque yo creo que confundieron ayuno en oración con desayuno en oración. Entonces, el gran ausencia ahí ha sido el pueblo. ¿Por qué no se hizo el evento afuera para conmemorar incluso el lamentable asesinato de En la noche hubo uno ahí, ¿verdad? En la noche hubo uno, pero no era interés político. Sí, entonces el gran ausente de todo esto ha sido el pueblo, y este evento es un claro ejemplo político, de cortina de humo y de manipulación de emoción. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. Como siempre, no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Adán Mejía, ha sido un placer haberlo tenido nuevamente con nosotros. Gracias, y a toda la población, no dejemos de orar, de confiar en Dios, y seamos objetivos. Estemos del lado de la justicia, de la verdad, y fomentemos la paz. Desde luego. Juan José Ortiz, ha sido un placer, un gusto. Gracias, Fernando, un placer haber compartido el espacio con el licenciado Mejía, y bueno, pues el saludo para las personas, confiando que lo que hemos dicho sirva para que cada quien forme su propio criterio y fortalezca la fe en la que cree. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, a pesar de todo lo que usted escuchó en el programa, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted. Descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.
Criterios